Un ciudadano digital tiene derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación y a su apropiación, al desarrollo de habilidades digitales, al acceso de información en línea de forma segura, transparente y privada, así como a la participación a través de medios tecnológicos. ¿Cómo se comporta hoy este aspecto en nuestra sociedad? ¿Estamos preparados para entrar verdaderamente en la era digital? Con estas ideas, pues quisimos desarrollar este triángulo de la confianza con Omar Correa, quien es miembro y especialista de la Unión de Informáticos de Cuba, a la estudiante de psicología Lorena Gamoneda y con la doctora Ania Hernández, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. La bienvenida al Triángulo de la Confianza. Ahora vamos a hablar de ciudadanía digital, el tema que nos convoca en este momento. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos directo al grano. Primero, definiendo desde sus saberes, desde sus espacios, ¿qué cosa pudiera ser ciudadanía digital? La capacidad de articular, interactuar, participar en el escenario digital desde el respeto, el pensamiento crítico, la tolerancia, ejercer tus derechos en ese otro espacio. Respeto, pensamiento crítico. Tolerancia, sí. Qué bien. ¿Y ustedes cómo lo ven, Omar? Yo, desde la parte de la informática, las telecomunicaciones, ¿no? El uso responsable de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Pero eso es todo un campo al que tenemos que llegar. Sí. Claro, pero es que el ciudadano digital necesariamente tiene que dominar la infocomunicación si quiere ser un verdadero ciudadano digital. No puede quedarse en la superficie. Perdona que me vaya ahora atrás o a más adelante para después volver atrás. ¿Qué cosa para ti es un ciudadano digital? Es una persona que hace un uso responsable de las tecnologías, la informática y las comunicaciones para su interacción social y para su bienestar, para complementar su vida, porque yo lo considero que es un complemento de la vida real. Es un ciudadano que va a un espacio virtual para complementar su vida. Y entonces, desde ese punto de vista, tiene que hacer un uso responsable de todas esas tecnologías para mantener de alguna forma el bienestar social, porque como ciudadano, al fin, necesita de respetarlo, ¿no? De mantenerse alineado. Me gusta lo de la complementariedad. Aunque quizás es el deber ser. El deber ser. Creo que esa definición está más próxima al deber ser. Todos debemos ser buenos, todos debemos ser responsables, todos debemos tener una conducta ética. Ese es el deber ser. Todos tenemos derechos y es lo que caracteriza a un ciudadano. Y el ciudadano digital tiene que ejercer derechos y ejercer deberes en ese escenario. Por tanto, además de ese deber ser, de ese ideal del uso responsable de las tecnologías, hay también un componente deontológico y un componente, digamos, de derecho que está detrás de todo eso, que también es importante tener en cuenta. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven las personas cercanas a tu edad, los estudiantes de la universidad, que además tienen que vivir con ello? Lo vemos como partícipes de comunidades que están dentro de las redes sociales, que también complementan nuestro día a día. Yo creo que al ser una generación que se ha desarrollado con la tecnología, hemos aprendido a combinarla completamente con nuestra cotidianidad, con nuestro día a día. O sea, lo vemos así, una combinación de nuestra vida social y nuestra vida virtual, más virtual que social. O sea, ustedes son más virtuales que más sociales. Más virtuales que sociales. ¿Cómo valoran esto? Perdona, no te van a quedar en pandilla, pero eso me aterra un poquito. Tú hablabas de complementarse, sí. No, un poco del mismo intercambio que se tiene. Ella puso el dedo en la llaga, ¿eh? Sí, pero la experiencia que nosotros tenemos de la Unión de Informáticos de Cuba, que por sí es una organización que se sustenta en las tecnologías para la mayoría, casi todo lo que hacemos, ¿no? Por supuesto. La tendencia a la virtualidad es muy alta y en estos tiempos de COVID más todavía. Y entonces yo creo que el aspecto de ser social, lo demás, ser social en el ámbito digital también, o sea, yo creo que es una cuestión del espacio real y virtual, más bien. Y entonces en ese sentido es verdad que los millennials, ya las generaciones incluso de la mía en adelante, tienen una tendencia muy marcada a la virtualización, ¿no? A partir del acceso a nuevas tecnologías.
Y es cierto, las condiciones actuales sí han hecho que haya una tendencia mucho más a la virtualidad, incluso de las generaciones anteriores a las nuestras. Y las que son por naturaleza nativos digitales sí tienen eso como algo enraizado y su vida prácticamente tiene un componente muy alto de virtualidad y en menor medida presencialidad. Entonces... Voy a hacer la pregunta del tonto, pero ¿es bueno o es malo esto? Tal vez tú seas la persona indicada para acercarnos a esto. Perdona que tengo que relativizar eso porque lo que quiero es llegar a saber algo. Sí. Yo creo que es otro tipo de sociabilidad. Es otro tipo de sociabilidad. Me parece que por ahí está, es interesante. Es otro tipo de sociabilidad porque estamos hablando de un fenómeno que es un continuum. Es decir, hay una tradición discursiva de ver la vida física real, este contacto, esto que está ocurriendo, aún mediado por el 1,5 metros, pero esto, a verlo como un tipo de vida y a ver lo que compartimos en redes sociales como otro tipo de vida. Y aquí estamos olvidando que el ser humano es indivisible y múltiple a la vez, lo cual quiere decir que sociabiliza y tiene la capacidad efectivamente de generar afectos y fobias en la presencialidad y también de generar... En la virtualidad. Exactamente. Por tanto, hay un continuum, hay otro espacio donde se desplazan desde otras herramientas, desde otras lógicas, desde otras narrativas, desde otros modos de producción, desde otros pares, porque hoy somos pares los que estamos aquí, pero mis pares, mis amigos de internet en Facebook o mis colegas en Twitter son otros pares, son otros iguales a mí desde otro punto de vista. Desde otro punto de entonces vista. Es otra capacidad de sociabilizar que tiene entonces otras reglas del juego, pero que no deja de formar parte de la misma vida. Ella habló de comunidades, sí. ¿no? Hablaste de comunidades. ¿Cómo eso se divide? ¿Cómo se estructura? Dentro de las redes sociales existen disímiles de comunidades. Los jóvenes e incluso los no tan jóvenes también se insertan en diferentes grupos dependiendo de los intereses. Existen comunidades que tienen que ver con el consumo cultural, que consumen los jóvenes y los adolescentes. Existía en nuestra facultad una investigación de identidades virtuales hace poco tiempo, hace no más de 2 años, sobre adolescentes que se reunían virtualmente y luego pasaron a espacios presenciales llamados los teens. Se reunían por sus intereses como adolescentes desde las redes sociales, hacían incluso competencias en las redes sociales de cuáles eran mejores, cuáles eran peores, cómo ellos se veían y cómo veían a los otros teens, a los otros grupos. Esto nos da una visión de que hay comunidades para todo tipo de gustos, para todo tipo de intereses, y nosotros nos acercamos a los que más relación tienen con nosotros. Soy indiscreto si te pregunto a qué comunidad o en cuál estás. Bueno, realmente la mayoría de mis intereses están asociados a la comunidad feminista. Bien, muy bien. Vamos a hacer una pausa, voy a poner el incienso, me quedaron un montón de cosas en este primer tiempo. Estamos en el Triángulo de la Confianza hablando hoy de ciudadanía digital. Pero esto es material, esto está ocurriendo ahora aquí. Y seguimos hablando de ciudadanía digital en el Triángulo de la Confianza. Ustedes habían desde sus espacios, habían dibujado, digamos, un aparato ahí epistemológico de lo que es la ciudadanía digital. Sin embargo, yo siento que muchos cubanos todavía no estamos familiarizados con este término. ¿Es así? ¿Mi certidumbre tiene algún asidero real? Porque ustedes vienen de la academia, están en una sociedad, son especialistas, tú también. ¿Cómo esto lo aterrizamos? ¿Cómo el cubano entendería este concepto? O a lo mejor se va a poner de moda dentro de muy poco, ¿no? Como concepto probablemente todavía no está en la calle. No está en la calle. Yo eso quería, sí, porque podemos estar hablando cosas raras y bueno, ¿y esta gente de qué están hablando? De ciudadanía digital. Yo trato de alar eso. Creo que como concepto todavía no está en la calle. Sí en las entidades, sí en las dinámicas regulatorias, sí en la discusión efectivamente docente, académica y creo que también política. Aquí hay una cuestión que hay que dirimir, si me permite. Esto está muy relacionado con fenómenos, por ejemplo, como la identidad. ¿Quién eres en Internet? ¿Quién eres en las redes sociales? ¿Quién eres en el mundo virtual? ¿Cómo construir una identidad positiva? ¿Cómo construir una identidad creativa? ¿Cómo construir una identidad respetuosa?
tiene que ver con la huella digital. ¿Qué dejas? ¿Cuál es tu rastro? ¿Qué produces? ¿Qué queda de ti? ¿Y qué sabes hacer? ¿Cómo lo haces? Para que la vinculación de estos fenómenos a nivel individual pueda producir bienestar, pueda efectivamente colaborar en esa responsabilidad que nos estaban comentando antes, y que eso que sucede, digamos, a nivel personal, luego pueda verse a otros estratos, por ejemplo, en el estrato social. Esa misma identidad, cómo la maneja tu familia, cómo la manejan tus amigos, cómo la manejan tus profesores, cómo la manejan los políticos. Y luego, ¿qué tiene que hacer cada país? ¿Qué tiene que hacer cada estado a la hora de regularizar, proteger, normar, ayudar, regular? En fin, que es un fenómeno que efectivamente desde el punto de vista teórico puede describirse con múltiples componentes y múltiples relaciones, pero que en su totalidad lo que te va a ayudar a dirimir es quién eres, qué haces, qué tienes derecho a hacer y qué no debieras hacer. En términos de la responsabilidad, tú ahorita mencionaste la responsabilidad, pero también hablaste de la COVID-19. ¿Cómo este estado que hemos vivido y que estamos viviendo por espacio ya casi de 2 años ha dinamizado o nos ha empujado a esa virtualidad de la que ustedes incluso hablan y la comparten como algo ya cotidiano? A ver, yo creo que en el caso de los niños, por ejemplo, sí, la tendencia, o sea, a un mayor consumo de los videojuegos, por ejemplo, que en nuestro país el componente de videojuegos online, digamos que no tiene una presencia muy masiva, aunque en el tiempo de COVID ha crecido. Cuando digo juegos online, estoy hablando de los llamados juegos multijugadores masivos, ¿no? Que existen múltiples variantes de cómo se articula en el país. Y eso, indiscutiblemente, también ese espacio de ocio que antes los niños lo tenían, digamos, no digamos como opcional, porque yo creo que se ha convertido casi en primario, ¿no? En la mayoría de los niños. Siempre y cuando tengan acceso, ¿no? Un dispositivo, un móvil, un tablet. Y eso va siendo tendencia en la familia, que tengan los niños tablets al menos, ¿no? O un móvil, o un móvil del padre. Ese tipo de tendencia al juego no el clásico, en el tiempo de la COVID se ha crecido. Y a nivel internacional, si lo vemos en comparativa, nosotros en estos aspectos somos, por supuesto, un poco más lentos, hemos entrado un poco más tarde al tema del tema de ciudadanía digital, hemos entrado mucho más tarde a partir del acceso a Internet más masivo. Entonces, en ese contexto, se ha acelerado por la COVID y yo creo que necesita de manera muy rápida el tema de la alfabetización digital, o sea, que es un concepto también que se habla. Estamos hablando no solamente de la alfabetización clásica, nosotros conocemos, es un tema resuelto en nuestro país, pero la alfabetización digital es una necesidad que amén de todos los intentos que se puede estar haciendo por diferentes instituciones, sigue siendo insuficiente para la cantidad de problemáticas y de preparación técnica y psicológica y de diferentes puntos de vista para enfrentar esa avalancha de digitalización, que no creo que después que se vaya la COVID vaya a desaparecer. O sea, yo creo que se va a mantener, incluso porque ha sido la forma de vivir de muchas personas en este tiempo. Yo no soy un profeta, pero creo que el hábito se va a quedar. El hábito se va a quedar. Entonces, hay muchas cosas en las que yo creo que hay que profundizar muchísimo. En el caso de los niños, sobre todo, hay que avanzar muchísimo en el tema de cómo hacer que esos niños puedan hacer un uso responsable de todas las tecnologías que tienen a su disposición. Y eso es un reto, porque si es reto para un adulto, es un reto mucho mayor por un niño, que solamente quiere divertirse y quiere hacer ciertas cosas. Claro, ¿esta es la visión de ustedes, digamos, el concepto de responsabilidad? Conectando con lo que estaba diciendo, el joven, aunque nació y se desarrolló con la tecnología, necesita una educación para las redes. La responsabilidad del joven en las redes sociales se está viendo deteriorada. Se está viendo que el joven socializa en estos tiempos de COVID-19 con mayor frecuencia por las redes sociales, y se está viendo que el respeto a la opinión del otro, el respeto a la imagen y la identidad del otro, el respeto a la posición social del otro no está en las redes sociales por parte de la juventud. Necesitamos una alfabetización, además de habernos desarrollado con la tecnología, habernos desarrollado con las redes sociales.
necesitamos alfabetización. No basta con tenerla. No basta con tenerla. Vamos a hacer una pausa, es muy interesante ese punto al que has llegado. Gracias a ustedes por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus muy bienvenidos correos electrónicos a esta dirección que corre por el borde inferior de sus pantallas. Tomamos en cuenta lo que nos escriben, las recomendaciones que nos dan para armar nuestros temas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de ciudadanía digital en el triángulo de la confianza. Han mencionado los tres, cada uno por su cuenta y a su manera, el término de alfabetización. Es decir, que además en el contexto cubano está relacionado con la gran epopeya de que todos tuviéramos acceso a la educación. Pero aquí estamos hablando de otra educación, tal vez más sutil. ¿Qué se necesita desde los puntos de vista de ustedes para ser alfabetizados digitalmente, para ser ciudadanos digitales? Yo creo que comprender a qué nos exponemos en las redes sociales. Ajá. Yo creo que las redes sociales no son las negativas, sino el uso que se les da a las redes sociales. Ese es el que es negativo. Saber cuáles son los límites del uso de las redes sociales, saber hasta dónde llegar con una opinión que puede ser intrínseca, con una opinión que puede ser de validez para el otro internauta, hasta dónde llegar, hasta dónde llega la opinión certera y hasta dónde llega la ofensa, hasta dónde llega la humillación. Eso es importante sobre todo para los jóvenes. Creo que no se está teniendo en cuenta en la juventud el proceso del respeto en las redes sociales, el respeto a la opinión del otro. Vemos que si yo pienso distinto, el ataque y la ofensa es el primer mecanismo que se utiliza. El cuestionamiento, la crítica poco constructiva, es el primer enlace que se hace con ese internauta. Es conocer cómo comunicarnos mejor dentro de las redes sociales. Ya tú lo habías dicho hablando de ética, ¿no? Sí, me parece interesantísimo lo que estás diciendo, sí. Para la UNESCO este es un fenómeno que está muy claramente establecido. Por ejemplo, cuando la UNESCO habla de alfabetización mediática e informacional, lo que está proponiendo es que los países todos, los estados todos, construyan políticas, acciones que conduzcan a que sus ciudadanos, en virtud de alcanzar mejores niveles de bienestar, sean capaces de construir habilidades y competencias que efectivamente para garantizar la felicidad, el respeto y el derecho en ese ámbito, todos podamos tenerlas. Estamos hablando de las habilidades y competencias para crear, consumir, compartir, buscar, recuperar, no solo para decir, sino para nutrirnos, para poder dialogar y también para poder recibir prebendas en ese escenario. Es decir, no solo es para dialogar con el otro, sino para ejercer mi derecho. Cuando estamos hablando de ciudadano digital, estamos hablando de todas y todos y de todas las edades. Yo te doy un dato que cuando yo lo vi a mí me resultó muy impactante. En el mundo, las personas que están conectadas, el 75% de las personas que usan habitualmente Internet colocan fotos de sus hijos. Es decir, muchos colocan fotos de sus hijos y el 75% de ellos son fotos cuando los niños tienen menos de 2 años de edad. Es decir, aún antes de que se ejerza por el niño el derecho, por el niño o la niña o el adolescente, el derecho propio que tienen a construir su identidad digital, ya sus padres le construyen una identidad digital. Entonces, eso tiene una huella, eso deja una marca. Ahí los padres están ejerciendo un determinado derecho, pero el niño, la niña, los jóvenes, los adolescentes también tienen los suyos propios. Entonces, este es un fenómeno, repito, complejo que pasa por las políticas, efectivamente, pero que pasa también por un conglomerado de acciones a muy distintos niveles, desde muy simples hasta otras un poco más complejas, que implica entender que estás ejerciendo una vida de derecho ahí
en ese escenario y que esos derechos le competen a todas y a todos, de todas las generaciones, en todos los países, en todos los escenarios, para todas las actividades. Ese camino es largo. Para todas las profesiones. Es un camino tan largo como el de la escritura, la imprenta y el libro. Es decir, este camino que ya transitamos, claro, el de utilizar las herramientas para escribir, para publicar, para comentar, que lo vemos por ejemplo, en los medios analógicos, ese es un camino de 3.000 años recorrido. Y cuando estamos hablando del fenómeno Internet, en el mundo mundial estamos hablando de apenas 40, 50 años, pero que cuando estamos hablando de todo este fenómeno, en el caso de Cuba, muy reciente, estamos naciendo, estamos prácticamente naciendo. Preguntarte eso, ¿en qué lugar del camino estamos nosotros? Pero ya tú me lo contestaste. Omar. El tema de la alfabetización digital pasa inicialmente porque cuáles son las acciones o, digamos, posiciones de derecho y de deber que puedes hacer en el espacio digital. Claro. Esa es la primera parte de la alfabetización, en mi opinión, para poder de verdad saber qué puedo hacer. Después, las herramientas que podemos utilizar y qué debo dominar de esas herramientas. Por eso decía que el aspecto de qué herramienta dominar y saber que la herramienta tiene sus sesgos, tiene sus limitaciones, lo tiene Facebook, lo tiene WhatsApp, lo tiene Telegram, lo tiene todas las redes sociales que conocemos y las que son muchísimas. Sobre todo para los adolescentes y los jóvenes hay muchas que son complejas. Monkey, hay muchas que tienen dinámicas muy, muy complejas a la hora de la agresión hacia la infancia y la adolescencia. Pero bueno, hay que conocer las herramientas y saber qué particularidad de esa herramienta nos permite ejercer nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadano digital, de la responsabilidad y demás. Y tampoco ser ingenuo. Con las tecnologías no se puede ser ingenuo. Claro. Yo creo que es una posición que muchas veces los grandes medios de comunicación y los grandes emporios de la tecnología nos quieren vender, de que son neutrales, de que no... Y no es cierto, no es cierto. O sea, las explosiones las hemos visto por diferentes vías. Y es muy bueno saber cuáles son digamos, las puertas traseras que pueden tener esas tecnologías para nosotros poder utilizarlas de manera responsable y adecuada, ¿no? Les confieso que se me quedaron la mitad de las preguntas. El programa se fue volando. Hay que despedir, pero hay que hacer una segunda parte, prometerla a la teleaudiencia. Gracias a ustedes por su tiempo, por el que nos han dedicado al Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.